Hola, bienvenidos otro día más a Español Pael y Paella. Hoy soy Lee para los que no hayan reconocido mi voz y hoy estoy con Estefan. ¿Quieres saludar, Estefan? Sí, pues yo soy Estefan y hoy vamos a grabar los dos. Sí, y os traemos un tema interesante que son las 8 inteligencias, ¿vale? Vamos a abrir este podcast con la siguiente pregunta para Estefan. Estefan, para ti, ¿qué son las inteligencias o qué es una persona inteligente? Pues respondiendo a las dos preguntas en orden, ¿qué son las inteligencias? Yo entiendo que significa en qué situaciones o en qué cosas eres más inteligente, así de forma básica. Y ser inteligente, yo creo que es una persona que puede encontrar soluciones o puede pensar de una forma diferente a las demás. Por ejemplo, si hablamos de matemáticas, una Ujú. persona que puede resolver problemas mejor que la mayoría o que es más rápida, más hábil, le es más fácil entender conceptos. Creo que tiene que ver no tanto con cuánto has memorizado o recuerdas, sino con tu habilidad en una cosa específica. Ujú. Entonces, por ejemplo, sabes que en muchas culturas, en muchos sitios, los padres siempre regañan a los niños en base a sus notas o a sus resultados académicos, ¿no? ¿Crees Mm. que esto de verdad tiene algo que ver con la inteligencia del niño? Creo que puede tener que ver, pero no necesariamente. Si tienes una persona muy inteligente, creo que es más fácil para esa persona tener notas muy buenas, Mm. probablemente. Pero si tienes a alguien muy inteligente que no le gusta estudiar o no tiene interés, vas a tener a alguien inteligente con notas malas. O por el otro lado, puedes tener a alguien poco inteligente con malas Ujú. notas o alguien poco inteligente que se esfuerza mucho y buenas notas. Entonces, no es obligatorio, no es necesariamente buenas notas inteligentes. Eso Muy pienso. bien. La verdad es que creo que pienso y opino lo mismo que tú, sobre todo porque muchas veces en la escuela no se enseña cosas que llamen la atención, ¿no? No digo que de todo, sino que a lo mejor la especialidad del niño sea algo diferente de lo que se enseña en la escuela, ¿no? Mm. Bueno, avanzando con el tema, quería preguntarte ahora qué se entiende por superdotado y qué se entiende por genio. ¿Qué se entiende? Pues te voy a decir lo que yo tengo en mente. Tal vez no es la definición perfecta, pero superdotado normalmente se entiende como alguien que es especialmente bueno en ciertas habilidades que pueden medirse en algunos test, algunos exámenes, que son como memoria, lógica, resolver problemas, cosas como estas, habilidad de observación. Y cuando una persona es superior a la media, tal vez un 50% más, normalmente se considera algo así como superdotado, que creo que es básicamente tener más facilidades para muchas habilidades mentales que la mayoría. Y genio, yo creo que genio no tiene que ver con superdotado, yo le entiendo como alguien que tiene por lo menos una habilidad que Ujú. es muy superior a la de los demás. Tal vez alguien, por ejemplo, es un genio en un aspecto, un área, como matemáticas, pero después es totalmente normal en otras cosas. En español, la palabra o el adjetivo genio bueno, más que adjetivo es sustantivo. ¿En qué situaciones se utiliza aparte de describir a una persona que destaca en una área o en un campo?
Genio, bueno, tenemos el significado de alguien que destaca en un campo. No solo es una cosa mental, también puede ser un deporte, puede ser casi cualquier cosa. Una persona súper buena en algo, puede ser un genio del fútbol, por ejemplo. Y tiene otros significados que no tienen mucha relación, como una persona cuando tiene mucho genio, normalmente es relacionado con su personalidad, con su carácter. Una persona que tal vez puede enfadarse más fácilmente que otras. Ujú. Ese es otro significado que se le da. Bueno, entonces, siguiendo con esto, ¿cuáles serían las 8 inteligencias que conoces? Yo, las 8 inteligencias que conozco, pues la verdad, no lo sé. He escuchado ese concepto de que hay diferentes inteligencias Ujú. y puedo pensar en algunas, puedo imaginar algunas, pero la verdad no estoy muy seguro de cómo se dividen, cómo se clasifican. Puedo Ujú. darte algunas ideas si quieres. Vale. Sí. Pues yo sé que hay habilidades como una es la lógica, no sé si tiene relación con esto, pero es como Ujú. una inteligencia que algunas personas tienen más desarrollada, otras no. Luego hay Ujú. inteligencia relacionada con el lenguaje, que algunas personas tienen más desarrolladas que otras. Hay inteligencia más emocional. Por ejemplo, hay muchos genios de cosas como ciencias, física, que a veces no tienen inteligencia social. Ujú. Pero no soy un experto, no sabría decirte cuáles son las 8, la verdad. Bueno, hoy he hecho la tarea, ¿vale? Y las 8 inteligencias a las que se refieren la teoría de las 8 inteligencias se basa en la inteligencia lingüística, que es lo que decías tú, capacidad para comprender y utilizar el lenguaje de manera efectiva, ¿no? Mm, Tanto oral como escrito, y también como pues su comprensión con la lectura, la escritura y todo eso, ¿no? Luego tendríamos la segunda, que también lo has mencionado, la inteligencia lógico-matemático, que habla de la habilidad para razonar lógicamente y resolver problemas matemáticos de manera eficiente, incluso yendo en la comprensión de patrones, la lógica, el pensamiento abstracto y cosas así, ¿no? mm. Luego tendríamos, por ejemplo, la inteligencia la inteligencia emocional que mencionas tú, tendríamos dos. Una que sería inteligencia interpersonal, que es la capacidad para comprender y relacionarse con otras personas. Implica, pues, por ejemplo, la empatía, habilidades sociales, el liderazgo y, por ejemplo, también la capacidad de trabajar en equipo, ¿no? Y la otra Vale. inteligencia emocional que mencionas es, por ejemplo, la inteligencia intrapersonal, que es lo que muchas veces hemos comentado en los podcasts, que es la conciencia y la comprensión de los propios sentimientos, emociones, metas y motivaciones. Quiere decir que involucra una autorreflexión muy grande, la autoconciencia y el autocontrol que tiene uno hacia sí mismo, ¿no? Ujú. Después, otras que no hemos mencionado podría ser la inteligencia espacial, que es la capacidad para percibir y manipular el mundo visual y espacial. Se asocia mucho como a las habilidades del pensamiento de 3D, la navegación espacial, el arte visual y todo eso. Luego habría, por ejemplo, también la inteligencia musical, que es la sensibilidad y talento para apreciar, crear y expresar formas musicales, incluyendo habilidades para tocar el instrumento, componer, reconocer patrones y todo eso. Y ya nos faltarían las dos últimas, ¿vale? Una es la inteligencia corporal kinestésica, que es la habilidad para controlar el cuerpo y utilizarlo de manera hábil, como así las capacidades físicas, las
coordinaciones motoras, el talento en las actividades de deporte, danza e incluso a veces las artes escénicas. Y por último, sería la inteligencia naturalística. Es la comprensión de los, bueno, más que comprensión, es conexión y comprensión del mundo natural, incluyendo la capacidad de reconocer, clasificar elementos del entorno como plantas, animales, fenómenos naturales y esas cosas. Entonces, una vez que ya he explicado esto, me gustaría hablar más a fondo contigo de cada una de estas Ujú. inteligencias. ¿Te parece bien, Estefan? Sí, excelente. Vale. Primero, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, Porque has mencionado varias. Supongo que hay algunas que tienen conexión entre ellas, ¿no? yo creo que casi todas tienen una relación, ¿no? Sí, porque por ejemplo, yo pienso cuando has hablado sobre la espacial, supongo que tiene también mucha conexión con la kinestésica. Por ejemplo, Ujú, si eres una persona capaz de imaginar o comprender cosas como planos o cosas ujú, como planos que representan 3D, cosas ujú, espaciales, probablemente pueda ayudarte a directamente mover tu propio cuerpo. Por ejemplo, personas que hacen deportes como jugar al fútbol necesitan ujú, saber dónde están sus compañeros y al final es algo espacial. O alguien que hace un deporte donde necesitas tener mucho movimiento, ujú. tienes que controlar tu cuerpo, pero a veces tienes que saber dónde están otros elementos. Creo Claro. que También, por mm, ejemplo, perdón, sí. sí, eso decía, justo. También, por ejemplo, muchas veces creo que hemos hablado tú y yo, ¿no? Que a lo mejor me preguntas cuando te veo hacer un entrenamiento y a lo mejor sé decirte mm, qué diferencia de movimientos has hecho en esta y en la anterior. Es decir, soy capaz de analizar tus movimientos, pero a lo mejor no soy capaz de replicarlo, ¿no? Mm, Eso, por ejemplo, es como lo que tú acabas de decir, ¿no? Ah, es relacionado, ¿no? sí, claro. O sí, por ejemplo, un ejemplo rápido. Ahora como estoy estudiando japonés y es un idioma muy diferente y muy complicado a otros que sé, Ujú, la gramática es súper difícil y hay que encontrar patrones. Entonces, ujú, también tiene un elemento aparte de lengua, de lenguaje, ujú. tiene cosas de lógica, porque a veces es como resolver un problema, encontrar patrones. Exacto. O, por ejemplo, yo siento que no tengo mucho ritmo musical, ¿vale? Pero tengo mucha sensibilidad a la hora de oír un sonido. Por ejemplo, soy capaz de replicar la pronunciación de un estudiante para que note qué error está haciendo, ¿no? Mm, También pues guiar un poco en la pronunciación. Creo que no me consideraría una persona con talento musical, porque de verdad que no tengo mucho ritmo, ¿vale? Para nada tengo ritmo, de hecho. Pero, por ejemplo, sí que soy también capaz de reconocer patrones musicales. No sé tocar instrumentos, pero puedo apreciar la sensibilidad y entender la música. Por ejemplo, en este sentido yo diría que mi inteligencia interpersonal o interpersonal, que es mi comprensión hacia las emociones, podría ayudarme a comprender la música de cierta forma, ¿no? mm, Mm. Bueno, en verdad hemos empezado hablando de esto, aunque no, sin querer, ¿vale? Entonces, yo lo que te quería preguntar es que, por ejemplo, sobre todo en los últimos años, se considera que es mejor encontrar una persona que sepa controlar y que se destaque un poco en cada uno de estos campos a una persona que sea un genio de un solo campo, ¿no? ¿Por qué crees que es esto? yo creo que tener una comprensión, aunque sea básica, o una habilidad básica en muchas áreas, puede potenciar una habilidad específica porque te da más puntos de vista. Por ejemplo,
Si yo quiero, por ejemplo, aprender algo como un baile y estoy únicamente, digamos, confiando en mi habilidad kinestésica, yo digo, vale, yo hago deporte y puedo mover mi cuerpo muy bien, tengo mucha coordinación, entiendo movimientos difíciles, pero no uso una inteligencia musical y no uso un ritmo, va a ser muy difícil seguir un ritmo o saber en qué momento tengo que hacer un paso de baile, un movimiento, pero a pesar de que tengo mucho conocimiento de mi cuerpo, si no uso habilidades musicales va a ser muy difícil. O también encontrar algunos patrones, relacionarlo con otra cosa. Creo que todas las habilidades pueden complementarse de algún modo. Y Ujú. si no tienes esas habilidades, creo que tienes un punto de vista muy cerrado y creo que tiene que ver con algo muy famoso. Es un poco complicado, pero hay un concepto que se llama pensar fuera de la caja, pensamiento lateral. Significa ser capaz de encontrar pensamientos, soluciones, puntos de vista totalmente diferentes a los demás. Y si tienes una habilidad muy cerrada, muy específica, es casi imposible encontrar esto. Tú, por ejemplo, ¿en cuáles de estas inteligencias te destacarías? Dime tres en las que creas que te destaques y dime dos en las que creas que te resulta difícil o encuentras dificultad. Mm, Empezando por el final, que encuentre dificultades, yo creo que tal vez musical, creo que no soy malo, pero creo que simplemente no lo practico, no lo entreno, no entreno mis habilidades musicales. Más que Ujú, ser malo, diría falta de entrenamiento, falta de desarrollo. ujú. Y después tal vez por decir una, sería la de relaciones personales, La porque interpersonal, la entre personas, ¿no? como intrapersonal, Entre las personas. interpersonal, supongo que esa porque tal vez es una muy compleja, es una muy difícil. Las personas tienen muchas formas de ser diferentes y aunque seas bueno, nunca sabes cómo es otra persona o es muy difícil saberlo. Entonces creo que esas serían las más difíciles para mí Ujú. y más fáciles, son las que soy mejor. Creo que en todas las demás en general soy bastante bueno porque digamos las entreno mucho como la lengua, he estudiado varios idiomas, la lógica matemática también, pero porque lo he practicado mucho y me interesa mucho. Las cosas como pensamiento espacial también, me gusta mucho hacer puzzles 3D como cubos de Rubik. La kinestésica también, hago deporte siempre. Creo que simplemente estoy familiarizado con las otras. Vale. Como Estefan bien dice, no hay que pensar que si se te da mal algo, pienses que no tienes don o no tienes habilidad para ello. Muchas veces es por falta de entrenamiento. Hmm. Entonces, siguiendo y para acabar un poco esto, Estefan, ¿cuáles dos dirías que son mis peores inteligencias? Tus, ¿En dónde fallaría yo? tus dos peores inteligencias, yo diría que la kinestésica no la tienes muy practicada, Sí. eso seguro. Y otra, yo diría, creo que es contraintuitivo, pero diría que tal vez la de la lengua, La lingüística. la lingüística, diría que no es de tus mejores. Creo que eres muy buena en otras. ¿Por qué consideras estas dos cosas? La kinestésica, una persona que no hace mucho deporte o no hace deporte muy difícil, no mejora. Es decir, tal vez tú puedes hacer cosas normales con tu cuerpo, pero no lo has desarrollado más allá. Una persona como yo que hace deporte a un nivel alto, pues cada día, cada semana, cada mes está mejorando. Yo
y practico para mejorar eso. Tú si no practicas para mejorar, no mejoras en eso. Y la lingüística diría porque las otras creo que se te dan muy bien. No porque seas mala en la lingüística, sino porque yo por lo que he visto tu lógica, tu conocimiento espacial, otras cosas creo que son muy buenas. Y la inteligencia musical, no conozco cómo es tu inteligencia musical, entonces no Yo fuera puedo de considerarla. yo pensé que ibas a decir esto porque de verdad soy arrítmica a más no poder, aunque me gusta mucho la música, ¿eh? Si yo hablo de mi experiencia personal, no tengo ninguna experiencia conociéndote en el aspecto musical, entonces esa no puedo considerarla. Pero creo que eres muy buena en todas las otras, Mm. entonces no podría decir que eres mala en lógica, en pensamiento espacial, en otras cosas. Gracias, gracias. No sabía que me tenías en tan alto estima. Sí, Bueno, te chicos, hablo de la experiencia, por supuesto, lo que he podido ver. está bien. Creo que más o menos. Yo creo que diría que la kinestésica y la música sobre todo, Mm, porque creo que si me pongo a bailar algún día delante de vuestro, si algún día grabamos un vídeo así, lo sí, entenderéis. Parezco un pato mareado. sí. ¿Y la que has dicho naturalista se llamaba? Sí, De esa no tengo ninguna opinión, ni para mí ni para ti, porque creo que no tengo experiencia con eso. No sé decir si soy bueno o malo, honestamente. yo creo que en cuanto si hablamos de parajes naturales en los que he vivido, por ejemplo, plantas sí que conozco mucho, de hecho, plantas medicinales chinas, porque mis padres y mis abuelos creen mucho en eso y en casa siempre ha rondado. Pero bueno, si hablamos de animales, te diría que no tengo ni idea, ¿sabes? Sí, pero Para reconocer también, entonces, por ejemplo, elementos de comida, ingredientes, pues mucho, ¿vale? mm, Pero si me dices de naturaleza, te diría, uy, poco. muy interesante. Ujú. Creo que es en general casi todo el mundo, porque actualmente nadie, casi nadie, no voy a decir nadie, pero muy poco porcentaje de personas ah, van cada vez menos gente va acampada o van a hacer supervivencia en la naturaleza, ¿no? O Sí, estudian esto, entonces es un poco difícil, pero supongo que hay gente que se dedica a esto que sí lo entenderá muy bien. claro, si tomamos personas normales, por ejemplo, la mayoría de nuestros amigos, creo que el estándar, lo normal, va a ser un conocimiento muy pobre, muy bajo. Mm, Entonces, simplemente sería un conocimiento normal, el que, por ejemplo, yo tendría comparado con la mayoría de mis amigos. mm. Es decir, muy bajo, pero sería lo normal. Por eso no lo considero como algo que destaco para mal. ¿Me entiendes? Sí, yo también creo que lo mismo. Sí, el estándar es muy bajo, por desgracia. La única conexión que tenemos con la naturaleza normalmente es un parque y una La verdad mascota. es que sí. Así que yo creo que aquí, para no alargarlo mucho, me gustaría que si podéis comentarme en qué inteligencias destacáis y si habíais oído hablar de ellas, de todas ellas. Y por supuesto, si queréis compartirnos en cuáles falláis, también es bienvenido. Y espero que hayáis disfrutado del podcast de hoy y un beso enorme. ¿Tú quieres decirles algo, Estefa? Yo simplemente, bueno, si tenéis más interés, investigad, dejad opiniones, si queréis, comentarios. Y es un tema interesante. Yo tampoco sé mucho sobre este, entonces siempre se puede aprender algo nuevo. Y es todo. Gracias por escucharnos. Igualmente, adiós. Chao, chao.